dice Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cantemos el himno 469 de nuestros seminarios bautistas. Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús. Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús. Oh, qué Salvador es aquí. Él salva al más malo de su iniquidad y vida eterna le da. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a mis hermanos que aquí yo dejé, y con ellos yo estaré. Mas quiero mirar a mi Cristo Jesús, el cual murió en dura cruz. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha por fin dejaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso al mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por siempre yo he de gozar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh, grande amor, el de Cristo para mí. Cuán
Buenas tardes, hermanos. Estamos ya terminando el Domingo de Resurrección y una Semana Santa de celebraciones. Y quiero, en este pasaje último de la semana, ver el final del Evangelio de San Marcos, Marcos 16, cuando el Señor ya apareció a todos sus discípulos que estaban reunidos en aquel aposento alto y les reclama su incredulidad, porque habían sido testigos de la vida del Señor Jesús, del ministerio del Señor Jesús, de los milagros, de las enseñanzas, de las promesas y de tantas cosas. Y todavía en el momento que el Señor fue crucificado y muerto, como lo anunció muchas veces, dudaban, se escondían, se acobardaban. Y cuando ocurrió el gran milagro de la resurrección y el Señor se manifestó a las mujeres primeramente y a Pedro y luego a los hermanos que iban a aquel pequeño pueblo de Maús, ¿se acuerdan? No les creían. El resto de los discípulos que no habían visto al Señor resucitado no lo podían creer. Y eso se llama incredulidad. Lo duro de la incredulidad es que es exactamente lo contrario de la fe. Y por lo tanto significa el fracaso espiritual. Y todos los fracasos que van a traer, el fracaso moral y el fracaso ministerial y el fracaso familiar, todos los fracasos vienen porque fracasamos en lo espiritual. Realmente así es. Y es duro que todavía a esas alturas, cuando el Señor ya había resucitado y se había manifestado a varios, todavía el grueso de la gente no lo podía creer. Tomás lo dijo: si yo no viere sus manos y su costado, metiere mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Estaba en una posición de incredulidad muy lamentable. Vamos a leer un pasaje, parte está en Marcos 16, parte está en Lucas 24, el cierre de Lucas también, porque son muy similares, pero dicen palabras complementarias. Dice así en Marcos 16, del 14 al final: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Así cierra el Evangelio según San Marcos. Vamos a ver cómo cierra Lucas en 24:46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, la condición de incredulidad estuvo presente en los discípulos hasta ese día. Ya el Señor había muerto, había estado sepultado, había resucitado, se había manifestado a varios, y no fue hasta que se manifestó a todos que empezaron a creer. Pero también hay muchos cristianos que hoy en día sufrimos de incredulidad y lo manifestamos de diferentes maneras, porque hacemos más propias las expectativas del mundo
que las profecías anunciadas por el Señor. Y estamos esperando lo que el mundo espera, no lo que el Señor prometió. Entonces, cuando esperamos lo que el mundo espera, eso se llama incredulidad. Y cuando esperamos lo que el Señor prometió, eso se llama fe. Por eso es tan importante revisar la Biblia y leerla y hacerla nuestra y creerla y proclamarla y obedecerla, porque la palabra es la que nos conduce a la fe. Es la que nos presenta al Señor Jesucristo. Es el que nos comunica la verdad de Dios para nosotros, la que hace que podamos nacer a la fe. Porque se acuerdan de aquel pasaje en Romanos 10 que dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por oír un noticiero, no por oír a los falsos profetas, no por imaginarnos otras cosas, como si se imaginaba José Smith, sino lo que el Señor ha revelado, eso es lo que debemos creer. En lugar de creer al Señor, lo que el Señor ha anunciado acerca de sí mismo y lo que ha prometido con nosotros y ha ordenado que hagamos, estamos creyendo lo que el mundo, las películas, los noticieros dicen. Y estamos basando nuestra conducta y nuestra obediencia a lo que el mundo está diciendo. Y eso hace muy, muy pobre la situación del cristiano. Hace tiempo les platicaba, estaba yo, no era pastor de esta iglesia, pero estaba de visita, y allá afuera, en la escalera de entrada, estábamos varios hermanos, incluyéndome, y pasó un hombre de esos alcohólicos vecinos nuestros, y dijo: ya está, ya se acabó el año 2012, y no se acabó el mundo, y se fue, ¿no? Como burlándose de nosotros, pensando que nosotros habíamos dicho que el mundo se iba a acabar en el año 2012. Y eso no lo dice la Biblia, no lo dicen los cristianos, lo decía aparentemente el calendario maya. Pero lo que el mundo dice y vuelve a decir y proclama no es la palabra de Dios. El mundo nunca predica la palabra de Dios, nunca. Ni los borrachos de la esquina, ni los cineastas, ni los noticieros, ni los gobiernos, ni la Secretaría de Educación Pública proclaman la palabra de Dios. Les está prohibido. Aunque ellos quisieran, no pueden. No es su orden para ellos. A quien le toca predicar la palabra de Dios es a los cristianos, que hemos creído en la palabra, que hemos creído en la profecía, que hemos creído en la promesa del Señor. Entonces tenemos la libertad y el privilegio de predicar la palabra de Dios al mundo. El resultado de no creer o de creer otras cosas es que nuestra vida se hace infructuosa, se convierte en un fracaso como cristiano, como religioso, como hombre de Dios. Nos produce desaliento. Ya no tenemos entusiasmo de seguir, de proclamar, de trabajar. Ya no. Porque lo que estábamos esperando y creyendo era lo que enseñan los hombres. Que qué doloroso, ¿eh? Ni eres mundano para que te goces en el mundo, ni eres cristiano para que te goces en el Señor. Estás en medio, en una situación muy desventajosa, donde todo el mundo se puede reír de ti, empezando por los familiares, porque estabas llevando una vida religiosona, escuchando al mundo. Dice: no, hermano, el mundo yo no lo escucho. Sí veo películas, y veo series, y veo novelas, y veo todo eso, sí lo veo, pero no los escucho, yo no creo eso. Pero entonces, ¿por qué estás viendo eso que no crees? El creer es tener un interés muy especial por lo que estás oyendo. El que cree está atento, pero el malo está atento al labio inicuo. A ver qué dicen los inicuos. Oye, qué interesante es eso que dicen los inicuos. Y se fascina con eso, aunque sean puras mentiras, aunque sean puras maldades, aunque sean puros escándalos, lo está escuchando.
Y vamos a ver qué castigo le ponen a ese actor porque golpeó, porque hizo algo. Porque es interesante a ver cómo le va a venir la justicia. Y no hay justicia en el ser humano. Ni los tribunales, ni los creadores de ese certamen hacen justicia. Así que no nos debe interesar qué justicia van a hacer o no, sino la justicia que el Señor quiere hacer al mundo y quiere usarnos a nosotros como testigos de esa justicia. Así que es muy importante, hermanos, que en esta Semana Santa decidamos poner toda nuestra atención a lo que el Señor hizo, a lo que el Señor mandó hacer, lo que el Señor ha prometido darnos. Eso sí es importante, porque eso cambia nuestra vida, eso cambia nuestro futuro, eso cambia nuestra eternidad. Eso nos hace poderosos, eso nos hace útiles para otras personas. Dice que la Biblia que las profecías era necesario que se cumplieran. Y lo repite varias veces durante los evangelios. Hizo esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Y el Señor Jesús en cada una de las acciones que Él hacía, buscaba cumplir lo que de Él mismo habían dicho los profetas. Y eso significa muchísimo, hermanos, muchísimo. En primer lugar, habla de la fidelidad del Señor, porque Él va a ser fiel a su misión, fiel a lo que tenía que hacer. No se va a distraer, no va a descuidar, no va a dejar algo a un lado, sino lo va a cumplir todo. Habla de la fidelidad del Señor, que el Señor viniera e hiciera cada cosa para que se cumpliera lo dicho por el profeta. No le estaba dando importancia al profeta, pero sí le estaba dando importancia a lo que Dios había mandado a través del profeta y lo iba a cumplir. Eso se llama fidelidad. Nuestro Dios es fiel. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. También habla por sí solo este acto de que Él cumpliera lo dicho por los profetas cuando se manifiesta la obediencia a la palabra de su Padre. Él es obediente. Y el que no sabía, la obediencia es el camino al éxito. No hay otro camino al éxito sino la obediencia. Y tomando éxito como el hecho de que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, ¿no? Y se cumple en nosotros si nosotros obedecemos. Si desobedecemos, no se cumple la voluntad de Dios en nosotros. Se cumple en otros, pero no en los desobedientes. El desobediente es un fracaso, es una pérdida total. También hace evidente el hecho de que el Señor cumplía todo lo que de Él habían dicho los profetas. Es evidente, hace manifiesto la potencia de Dios y el peso absoluto de la palabra de Dios. Es la autoridad máxima. No hay forma de escapar a la sentencia de Dios, a la palabra de Dios, al estatuto, al mandamiento. Es muy firme. El cielo y la tierra pasarán, tus palabras no pasarán. Así que estamos viendo la fidelidad del Señor, la obediencia del Señor, estamos viendo su apego a la palabra, estamos viendo el poder de la palabra de Dios y la potencia que hay en la palabra de Dios. También se manifiesta en ese hecho de que el Señor cumple cada una de las profecías, que el Señor desea cumplir cada una de las promesas que Dios ha hecho para con nosotros. No solo está cumpliendo lo que el Señor dijo de sí mismo para con Él, va a cumplir las promesas que hay para nosotros, porque el Señor es fiel, porque el Señor cumple cada cosa que ha prometido. Así que vamos alcanzando a ver los alcances, las dimensiones de esta obediencia, de esta fidelidad, de este apego a la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios comienza con el mando y culmina con la obediencia del Señor Jesucristo.
Él fue el que cumplió la voluntad de Dios. Hace tiempo me preguntaban, oiga, ¿está bien andar diciendo amén, amén, cuando escuchamos algún canto o alguna predicación? ¿Podemos decir amén? Sí. La iglesia dice amén, dice en el Apocalipsis. Pero amén quiere decir estamos de acuerdo, creemos eso absolutamente porque es palabra de Dios. Si es palabra de Dios podemos decir amén. Si lo creemos totalmente podemos decir amén. Si no lo creemos, no lo digamos, no seamos hipócritas, sino que yo lo creo y digo amén. Y más allá, si dice, bueno, eso es un mandamiento de Dios y yo lo voy a cumplir, puedo decir amén. Pero si no lo voy a cumplir, no diga amén. No sea así. ¿A quién quiere engañar? Amén quiere decir, estoy de acuerdo con la voluntad poderosa de Dios y que el Señor Jesucristo la cumplió y yo también la quiero cumplir. Eso es amén. Porque nuestro Señor Jesús es el amén. Porque Él cumplió el plan de salvación de Dios para con nosotros. El Señor Jesús lo cumplió y con su vida dijo amén. Y nosotros lo creemos. Que era necesario que el Cristo padeciera, dice la Escritura ahí en Lucas, y que resucitara de entre los muertos al tercer día. También es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y nosotros somos testigos de esas cosas. ¿Cuándo hayamos recibido el poder del Espíritu Santo? Bueno, estas son profecías por cumplir. El Señor ya cumplió todas las cosas que de Él dijeron los profetas, incluyendo el hecho de que padeciera y fuera muerto, lo cumplió, y resucitó al tercer día y lo cumplió. Y entonces fue levantado a la gloria de Dios y sentado en el trono a la diestra de su Padre. Bien, ¿qué es lo que sigue? Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Eso es lo que sigue y que es necesario y que hay que obedecer. Pero esa obediencia le toca ya a la iglesia. El Señor hizo lo suyo con toda puntualidad y dejó a un pueblo llamado Iglesia de Jesucristo para que sea testigo en todas las naciones, para que haga discípulos de todas las etnias, para que predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Ya, eso es lo que nos toca obedecer. Si nosotros obedecemos, viene una promesa muy grande y muy hermosa. Dice así en el Lucas 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que han recibido la palabra de Dios, la han creído. Han recibido a Cristo Jesús, creen en Él. Y están a nivel de obedecer. Cuando alguien cree en la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y está dispuesto a obedecer el mandamiento de ir y proclamar, entonces en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la última prueba de fe. ¿Podemos creer eso? ¿Usted tomaría una serpiente? ¿Echaría fuera un demonio? ¿Pondría las manos sobre los enfermos para que sanaran? Claro que no, diría alguno, no lo hemos hecho nadie, creo que no es por ahí. Ha de ser una interpretación extraña. Bueno, pues quiero decir que estas señales no las vamos a hacer nosotros, sino el Señor es el que las hace a través de nosotros, si nosotros obedecemos nada más. Nosotros nos toca obedecer. El que no nos muerda una serpiente es un regalo de Dios. El que no nos haga daño a algo que comimos es un regalo de Dios.
el que se sane un enfermo cuando ponemos las manos para orar es un regalo de Dios. Pero si no creemos eso, entonces tampoco hemos creído que el Señor resucitó. Y tampoco creemos que el Señor reina en el cielo y que está a la diestra del Padre. Y no creemos que la palabra de Dios tiene poder. Porque si no creemos lo demás, tampoco creemos lo otro. Estaríamos en la misma condición lamentable de incredulidad que los discípulos tenían ese día, después de la resurrección. Debemos, Señor, hermanos, pedir perdón al Señor por nuestra incredulidad. Porque yo creo que hemos sido más incrédulos que Tomás. Y hemos tardado en obedecer. Y no hemos compartido el Evangelio ni siquiera a nuestros familiares. A veces ni siquiera a nuestros hijos, ni a nuestros vecinos, ni a nuestros amigos, a los que queremos tanto. Eso se llama desobediencia y viene por incredulidad. Dije, el día que yo haga un milagro, entonces voy a creer. No. Ninguno fue salvo por milagro. La salvación viene por obediencia al Señor. Por fe en el Señor Jesucristo. Por una fe obediente. No por hacer o dejar de hacer un milagro, sino porque creemos en el Señor y obedecemos. Eso sí es fe, eso viene salvación. Así que, hermanos, les invito a que escudriñemos nuestro corazón, le pidamos perdón al Señor por la incredulidad, decirle, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, para que podamos ser obedientes de predicar el Evangelio. Y si el Señor saca fuera demonios y sana enfermos y cosas hermosas, eso será un regalo extra de Dios. Porque lo que el Señor quiere es que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Vamos a despedirnos en oración. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque no vuelve vacía, por la profecía que anunció el advenimiento del Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, porque resucitó al tercer día con todo poder y porque tuvo paciencia con aquellos discípulos que no creían. Ahora, Señor, te pedimos que tengas paciencia con nosotros, porque muchas de las cosas escritas en este libro no lo hemos creído todavía. Y eso nos ha hecho inútiles, infructuosos, temerosos, desobedientes. Queremos, Señor, que tu palabra transforme nuestro corazón y de aquí en adelante seamos valientes, obedientes, instrumentos tuyos donde quiera que nos mandes. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mas vi la luz